Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Verbum Dei. Yo soy Fray Javier del Ángel de los Santos, franciscano, teólogo biblista. Me da mucho gusto tenerlos el día de hoy. Estaremos comentando el evangelio correspondiente al tercer domingo de tiempo ordinario, 24 de enero de 2021. Y el texto está tomado en esta ocasión del evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Como siempre, puedes encontrar el pasaje completo, el texto completo del evangelio, aquí debajo del video, ¿ok? El domingo pasado estudiamos una perícopa del evangelio según Juan, el capítulo 1, versos 35 al 42, donde se nos narraba el encuentro entre Jesús y sus primeros 3 discípulos, Andrés, su hermano Simón y otro anónimo. Hoy escuchamos otra versión muy distinta de ese mismo primer encuentro, la versión según Marcos, en Marcos 1 del 14 al 20. Y esta podría ser una muy buena ocasión para que ustedes en su casa hagan un estudio intratextual, es decir, un estudio comparativo entre dos textos similares, pero que están en evangelios distintos. Esto les servirá para entrenarse en el análisis de los textos bíblicos, para encontrar las semejanzas y diferencias entre los textos y para confirmar un principio fundamental de exégesis que hemos repetido desde el inicio de nuestros estudios bíblicos. Los evangelios, aun cuando contienen elementos históricos, no son relatos de crónicas ni de historia en nuestro sentido moderno, sino relatos teológicos. La verdad que les interesa es la verdad teológica más que la histórica. Veamos cuál es pues el mensaje teológico que esta perícopa de hoy nos comunica. Comencemos como siempre dividiendo la perícopa. Yo la dividí en dos partes. La primera parte, Jesús proclama el reino de Dios, la conversión y el evangelio, los versos 14 y 15. La segunda parte, Jesús invita a seguirlo a sus 4 primeros discípulos, de los versos 16 al 20. ¿Qué personajes están en esta trama? Juan, que está detrás del telón, ¿sí? Se menciona al mero principio. Jesús, por supuesto. Los hermanos Andrés y Simón. Los hermanos Santiago y Juan. Y el padre de este último, Zebedeo, que también aparece tras bambalinas, ¿ok? Solamente es mencionado. Estos 5 personajes ejercen el oficio de pescadores en el lago de Galilea, ¿ok? Pedro, Andrés, Santiago, Juan y su padre Zebedeo, ¿ok? La ubicación, en dónde ocurre este pasaje, según el autor. Bien importante poner atención a la ubicación también. En el mar de Galilea. Este mar de Galilea en realidad es un lago con al menos 3 nombres. Lago de Galilea, porque está en la región de Galilea. Lago de Tiberíades, en honor a esta ciudad, fundada en el año 20 después de Cristo por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, en honor del emperador romano Tiberio, de ahí el nombre Tiberíades. Y el tercer nombre es lago de Genesaret, que es la castellanización de la palabra hebrea Kineret, que viene de Kinor, que significa arpa o lira, debido a que el lago asemeja un arpa de aquella época. ¿Ok? Entonces, los versos 14 y 15 sirven de puente que cierra el prólogo, que fue de los versos 1 al 13, y abre la narración evangélica propiamente dicha. ¿Ok? Texto comienza diciendo, después que Juan fue entregado, atención aquí, de acuerdo a Marcos, Juan Bautista ha sido un precursor, de forma que Jesús viene y actúa después, ¿sí? Dice el texto meta, o sea, después de Jesús. Después, y este después que está aquí en el texto es después que Juan ha sido entregado. Y el verbo en griego, acuérdense que estamos estudiando los evangelios en el idioma original, es paradidomi. Paradidomi es entregado, ¿ok? Y esta palabra es muy interesante. Cuando menciono, una aclaración, cuando menciono los verbos en griego, los estoy mencionando en su forma primordial, que sería el equivalente al infinitivo, ¿ok? Entonces, esta palabra entregado, en griego paradidomi, es muy interesante, porque Marcos la ha usado magistralmente para hablar de la entrega tanto de Juan como de Jesús. Juan Bautista, ¿ok? No fue simplemente apresado por iniciativa de Herodes, sino que fue entregado. Esto nos quiere indicar que fue traicionado por alguien, al igual que lo será Jesús. Juan fue entregado como Jesús, pero el evangelista no nos dice ni cómo, ni dónde, ni por quién o por qué. ¿Ok? Este acto de entregar a Juan y a Jesús implica que quizás
hubo una ruptura, un conflicto, una desaveniencia dentro de su grupo de seguidores. ¿Lo entregaron algunos discípulos suyos? ¿O fueron los sacerdotes de Jerusalén? ¿O los servidores de Herodes? ¿O los fariseos? ¿Quiénes fueron el instrumento? No lo sabemos. Al decir que Juan fue entregado, Marcos nos anticipa la suerte de Jesús, que también será entregado primero por Judas, ahí sí sabemos el nombre del traidor, primero por Judas a los sacerdotes y luego por los sacerdotes a Poncio Pilatos, ¿ok? Están los textos ahí en el capítulo 9, verso 31, el capítulo 10, verso 33 y el capítulo 14, versos 21 al 41 del Evangelio de Marcos. Herodes ha encarcelado a Juan Bautista porque le ha reprochado sus muchos crímenes e inmoralidades, entre ellos el haberse unido ilegalmente con Herodías, que aún estaba casada con su hermano Filipo. La relación Herodes-Juan Bautista nos recuerda algo que se repite en toda la historia, inclusive hoy. Cuando el poder en turno cree sofocar una voz de denuncia, Dios suscita una voz todavía más fuerte. Esto es lo que llamamos la estupidez del poder, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es la estupidez del poder? Porque al final está destinado a fracasar, ¿ok? Herodes cree que está destruyendo una voz profética de denuncia, pero no cuenta con que Dios suscita voces cada vez más fuertes contra la injusticia. Juan desaparece, pero Jesús aparece, ¿ok? Y aparece, dice el texto, marchó Jesús a Galilea. Ojalá que en alguna ocasión puedan tener la oportunidad de estudiar la geografía de los temas de las tierras bíblicas para poder comprender mejor el contexto y el significado de los textos bíblicos. Tengo por ahí un cursito de geografía bíblica, si un día les interesa, contáctenme y lo podemos impartir, ¿ok? El comercial. El espacio geográfico y teológico de Juan había sido el desierto de Judea, junto al río Jordán. Galilea será el contexto de todo el proyecto histórico y teológico de Jesús. Lo encontramos desde el capítulo 1, verso 14, hasta el capítulo 8, verso 26. Galilea será la región donde Jesús desarrolla la primera y la mayor parte de su actividad profética evangelizadora. Galilea será también el lugar donde los discípulos y las discípulas de Jesús serán enviados por el joven en la tumba a reiniciar y renovar su vocación apostólica. En Marcos 16, 7 encontramos eso, ¿ok? Jesús actúa por iniciativa propia, tomando las riendas de su propia vida. Jesús pudo haber ido a otro lado, a las regiones de Perea o a la Decápolis, donde quizás se pudo haber sentido más seguro, más tranquilo. Pero no, al contrario, Jesús viene a su tierra, controlada directamente por Herodes Antipas, ¿ok? Hijo de aquel Herodes el Grande. Esta decisión de Jesús es importantísima. Jesús comienza su actividad lejos de Jerusalén, que queda en Judea, en el sur, lejos de Jerusalén y de su templo, el centro de poder de la institución religiosa judía, en Galilea, una región donde la población judía está más en contacto con los paganos, ¿okay? Juan Bautista, además Galilea tiene una mala fama, se considera una región de gente ignorante, analfabeta, incultos, pecadores, precisamente por este contacto, esta cercanía que tienen con el mundo pagano y por la falta de más recursos quizá para poder estar más educados, ¿okay? Educados literariamente hablando, ¿okay? Juan Bautista vivía en una región desértica, separado de la gente, quizás rodeado de algunos discípulos, moraba fuera del espacio normal de la gente. Jesús, en cambio, decide dirigirse a la región de donde proviene, ¿sí? De Galilea. Lo encontramos en el capítulo 1, verso 9. Se inserta y se vincula a la tierra y a la gente normal de Galilea y a sus actividades cotidianas. Va a los lugares concretos, ordinarios, donde la gente trabaja, descansa, sufre, goza, vive y muere. Ahí es a donde Jesús va para ofrecerle a la gente algo que él considera muy importante. ¿Qué nos dice esto del ministerio de Jesús y de nuestro ministerio evangelizador hoy? ¿Okay? ¿A dónde nos está mandando, por ejemplo, o recordando el Papa Francisco que hay que ir a las periferias de la sociedad? Es decir, a todas partes, ¿sí? Sobre todo donde más falta haya de la presencia del amor de Dios. ¿Okay? Continúa el texto. Proclamaba el Evangelio de Dios. Evangelio en griego
se dice evangelion, y es una palabra que significa la buena noticia, el bueno feliz anuncio, la buena nueva. Y aquí es importante, creo yo, que hagamos un pequeño análisis lingüístico para entrenarnos, ¿ok? También lingüísticamente. Por eso son estudios bíblicos, ¿ok? Fíjate, el verbo evangelizar se dice en hebreo basar y en griego evangelizomai o también evangelizo. Algunos lo pronuncian eiangelizo, ¿ok? Y significa proclamar o anunciar buenas noticias. El sustantivo evangelio se dice en hebreo besorah y en griego eiangelion y significa el buen anuncio, las buenas noticias, la buena nueva. El sustantivo evangelista se dice en hebreo mevaser y en griego euangelos, ¿sí? Euangelos y significa el mensajero que trae buenas noticias. ¿Ya te las aprendiste? Muy bien, felicidades, están facilísimas, ¿verdad? Seguramente ya te diste cuenta que euangelizo, evangelion y euangelos se parecen mucho. Esto es porque las tres están compuestas por el adjetivo ei, que significa bueno, y el sustantivo angelion, que significa mensaje o noticias. Si queremos saber quién era Jesús, y lo decimos en hebreo y en griego, esto suena más o menos así. Jesús es el evangelizador, es decir, el mevaser en hebreo, el evangelos en griego, que anuncia, es decir, basar o evangelizo, la buena noticia o anuncio, besorá o evangelion de Dios a sus paisanos, ¿ok? Es cosa de practicarlo para irnos memorizando estas palabritas que son muy importantes, ¿ok? En el Antiguo Testamento, la palabra basar significa anunciar buenas noticias, era usada en el contexto militar, como cuando, por ejemplo, un ejército lograba alguna victoria sobre otro ejército, o un grupo sobre otro grupo, o una persona sobre otra persona, como fuera. Cada vez que había una victoria de tipo militar, ¿sí?, se utilizaba este verbo, ¿ok? El verbo basar, anunciar buenas noticias. Pueden ver ejemplos de esto en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 42, Segunda de Reyes, capítulo 18, versos del 19 al 32, Primera de Samuel, capítulo 31, verso 9, y Segundo de Samuel, capítulo 4, verso 10. De ahí, del ámbito militar, las palabras basar, besorah y mevaser, ¿sí?, pasaron al contexto religioso. Y los textos más significativos son estos dos de Isaías. Fíjate, Isaías 61:1. Dice el profeta con clara conciencia de su misión: el espíritu de Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, ¿sí?, es decir, lo ha hecho Mesías, para traer buenas noticias, basar, a los afligidos. Me ha enviado para vendar los corazones rotos, a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Ahí está el primer texto. Y el segundo, ¿te fijaste cómo estaba presente la palabrita basar en hebreo ahí? Ok. Segundo texto, Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia, aquí está la palabra en hebreo, basar, que anuncia la paz, el shalom, que trae buenas noticias. Aquí aparece otra vez la palabra basar, ¿sí?, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Es importante que sepas que los evangelistas no escribieron sus textos totalmente en el vacío. Ellos echaron mano de su tradición literaria religiosa, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que hay que llamar con más propiedad la Tanakh, ¿sí?, la Tanakh, y también otros textos extrabíblicos. La palabra Tanakh es un acróstico, ¿sí?, hecho de 3 letras, TNK. La T es para Torah, la ley, la N es para los Nevi'im, los profetas, y la K es para los Ketubim, el resto de los escritos. La Tanakh es el nombre, ¿sí?, más apropiado para referirse a la literatura judía de antes de Jesús, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿ok? Y los evangelistas echaron mano de esta literatura y de otros textos extrabíblicos para poder presentar y explicar tanto la identidad como la misión de Jesús. Otro evangelista, Lucas, usará el pasaje de Isaías 61:1 que acabo de leer
en su narración del inicio del ministerio público de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, del 16 al 19. Un claro indicio como textos del Antiguo, los evangelistas recurrieron a textos del Antiguo Testamento para explicar, para fundamentar, para justificar, para legitimar la identidad y la misión de Jesús. ¿Ok? Eso era parte del proceder literario normal de aquella época. Entonces, no me cabe duda a mí que Marcos tenía estos pasajes en mente cuando compuso su evangelio, porque los dos textos de Isaías que acabo de leer encajan perfectamente con la manera tanto con la manera como con el contenido de la misión de Jesús. Jesús es el mensajero que anuncia las buenas nuevas. La salvación llega porque Yahvé, Dios, reina. Jesús anuncia y hace presente esa salvación con acciones de liberación y sanación. Fíjate bien, las acciones que estaban en esos dos textos hablan tanto de sanación como de liberación, ¿sí? Fíjate, alcanzar a los afligidos, vendar los corazones rotos, liberar a los cautivos y prisioneros, sanar y liberar a los que sufren enfermedad, cautividad y prisión, tanto física como espiritual, psicológica o religiosa. Jesús aparece como mensajero, no como el contenido del mensaje aquí, ¿ok? El contenido es el evangelio de Dios. En la tradición judía, decir y hacer están íntimamente relacionados, al grado de que decir es el primer modo de hacer. Por ejemplo, Juan proclamaba un bautismo de conversión para perdón de pecados, haciendo aquello que decía, bautizar, ¿sí? Uno dice, ¿cómo es que proclama el bautizo? ¿Sí? Proclama el bautizo, pero lo hace también, ¿ok? Así también Jesús proclamaba el evangelio de Dios, es decir, la buena noticia de la presencia de Dios como realidad cumplida en medio de la gente, ¿ok? Como realidad que se está cumpliendo en medio de la gente. Jesús hace lo que dice con sus palabras y sus acciones, hace presente la liberación y la sanación de Dios para todos. Jesús, bien interesante este dato, no se instala ni en el templo, ni en una escuela de rabinos o de escribas, no predica solo en la sinagoga, sino que proclama abiertamente su mensaje en Galilea y en las orillas del lago de Galilea, ofreciendo a todos el evangelio de Dios. Y este evangelio tiene 3 elementos, nos lo dice ahí el texto, ¿sí? Los 2 primeros son un anuncio, el tercero es un doble imperativo. Primer elemento, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino de Dios está cerca. Tercero, conviértanse y crean en la buena noticia. Esos son los 3 elementos del anuncio de Jesús, ¿ok? Veamos el primero. El tiempo se ha cumplido. En griego, el idioma que tú ya sabes utilizaron los evangelistas, hay 2 maneras de decir tiempo que significan cosas diferentes. Una es cronos, seguramente te es familiar. Cronos, que es el tiempo cronológico, el que se puede medir, ¿sí? En horas, días, años. La otra es kairos, que significa un tiempo oportuno o momento especial, una ocasión propicia para algo, incluso un evento que debe aprovecharse porque no regresa. Pues bien, el evangelista utiliza aquí la palabra kairos, no cronos, sino kairos, y así nos indica que ha llegado el tiempo oportuno, una ocasión que puede y debe ser aprovechada, o de lo contrario será desperdiciada, porque se corre el riesgo que esa ocasión se pase y no se presente de nuevo. Es un mensaje urgente que hay que aprovechar, y la urgencia reclama atención para percibir, disponibilidad para aceptar y movilización para actuar. Esas 3 cosas. El kairos que hay que aprovechar es que el reino de Dios está cerca, o también está llegando, ¿ok? Segundo elemento, entramos ahora, el reino de Dios o reinado de Dios. Se dice en griego basileia tu theou. Basileia tu theou. Basileia es reino o reinado, ¿ok? Hay que tener en cuenta una distinción muy importante aquí entre 2 reinos. Los evangelistas hablan de reino de Dios en contraposición al reino de Israel. Reino de Israel se refería al sueño judío que ya existía desde antes de Jesús, de un reino como todos los demás, un reino sociopolítico económico
en el que los judíos serían salvados, liberados de sus enemigos y reivindicados sobre ellos. Un reino donde los papeles se invertirían, donde los conquistadores, los paganos romanos en ese caso, serían los conquistados por los judíos. ¿Gracias a quién? A un esperado Mesías guerrero, político. Un reino donde los enemigos de Israel reconocerían finalmente su grandeza y los pasarían a servir, ¿sí? A mantener y rendir culto por ser el pueblo elegido de un Dios hecho a la medida de sus ambiciones. Un Dios guerrero, vengador, justiciero. Esto no es el reino que anuncia Jesús. Por eso Jesús va a decepcionar a muchos que confundirán su mensaje, su buena noticia, su evangelio. Es bien importante tener en cuenta esta imagen del reino de Israel para entender la mentalidad de los discípulos cuando se dice que dejan todo inmediatamente para seguir a Jesús, como veremos más adelante. En cambio, la otra idea, el reino de Dios. ¿Qué se entiende por reino de Dios? Por reino de Dios se entiende entrar en una relación nueva con Dios y con los demás que se basa en buscar, promover, realizar la sanación y liberación del ser humano, de todo aquello que le impide tener vida. Y este reino de Dios que Jesús propone no se fundamenta en leyes insoportables ni en un código externo al ser humano. No, el Dios de Jesús no gobierna, no reina la humanidad dictando leyes, códigos y dogmas complicados o difíciles. No, el reinado de Dios significa que Dios invita a la humanidad a entrar en comunión con Él, ¿sí? Al entrar en comunión con los demás. Recuerda esto, no hay comunión posible con Dios si no hay comunión de solidaridad, de compasión, de amor, de justicia con los demás. Para ello, Dios llega. Es decir, Dios se va haciendo presente, Dios acoge, se encuentra con la humanidad entera, comunicándole interiormente su espíritu. Ese es el don de Jesús, ¿sí? Es decir, que es el espíritu, su misma fuerza, su misma vida, para hacernos capaces de amar generosamente, ¿sí? Así como somos amados por Dios. Se trata, pues, el reino de Dios, de vivir en la dimensión del amor. Por eso Jesús va a decir, ámense unos a otros como yo los he amado. En Juan 15:12, por ejemplo. Jesús anuncia, pues, que esta realidad del reino de Dios está llegando. Está cerca. El reino de Dios es una sociedad alternativa, una sociedad diferente a la que había en la época de Jesús y a la que predomina ahora también en nuestros días, ¿sí? Y para comprender esta sociedad y para poder construirla, se requiere la conversión. Entramos al tercer elemento del anuncio de Jesús. El reino de Dios es una sociedad donde en vez de escalar puestos, se debe descender hacia los demás, llegar a los demás, llegar a todos, ¿ok? Donde en vez de mandar, se debe servir. Y donde en vez de acumular bienes egoístamente, se debe compartir lo que sea necesario para que haya vida. De modo que se pueda acabar, así, con todo lo que destruye la vida, ¿sí? Como el hambre, la sed, la enfermedad, la soledad, el miedo, la injusticia, los prejuicios, los fundamentalismos, los fanatismos, el sufrimiento infringido a otros, etc. Jesús llama, invita a creer, ¿sí? En esta buena noticia que Dios quiere la comunión con la humanidad y que es posible esa sociedad alternativa, diferente y mejor a la actual, que se llama en términos teológicos el reino o reinado de Dios. Luego añade, conviértanse y crean en la buena nueva, ¿sí? El texto griego es muy bonito, ¿sí? Como dice, metanoiete kai pisteiete ento evangelio, ¿sí? Este es todo un caso aquí de algo que se llama una doble frase. Esta frase, conviértanse y crean en la buena nueva, ¿sí? Se llama con el nombre técnico de una doble frase, es decir, una frase compuesta de dos partes, donde la segunda parte explica y da sentido a la primera. Entonces, crean en la buena nueva significa convertirse, ¿ok? Ambos verbos, conviértanse y crean, están en imperativo, para indicar que esto que Jesús dice es algo indispensable, necesario, imprescindible, importante, ¿ok? El verbo en griego para convertirse es metanoeo, y de ahí procede una palabra que quizás has escuchado, metanoia. Así es, no la dije equivocadamente,
Se dice metanoia, con acento en la primera A y no metanoia. ¿Okay? Esa es una manera de saber si alguien de verdad ha estudiado bien griego o no. Metanoia. Y el verbo metanoeo significa cambiar la forma en que uno piensa para poder cambiar el propio comportamiento. Cambiar la forma en que uno piensa para poder cambiar el propio comportamiento. En otras palabras, significa convertirse, significa tener un serio cambio de mentalidad y de voluntad con respecto a un punto de vista o patrón de conducta anterior. Es un cambio de mentalidad y de existencia. Esto es tremendamente profundo y comprometedor, ¿sí? Y también es difícil, ¿sí? Porque implica descubrirnos tal como somos y confrontar nuestros miedos más profundos, ¿sí? Nuestras seguridades más atesoradas. Implica abrirnos a una nueva forma de ver la vida, las personas, a Dios. Implica dejarse retar por lo nuevo, lo diferente, lo que hasta ahora nos producía miedo o sospecha. Implica estar abierto al riesgo, a lo desconocido, a lo imprevisto, a la inseguridad, a no saber ni tener de antemano todas las respuestas, a abandonar creencias equivocadas o que ya no son válidas, a reconsiderar y cambiar nuestra escala de valores. Implica estar abiertos al diálogo, al desacuerdo, al conflicto y también a la reconciliación. No es fácil convertirse. Por eso, pero es precisamente lo que Jesús pide para entrar en el reino, ¿sí? Nos invita a convertirnos para que el reino de Dios se convierta, se haga una realidad. Y en los evangelios, convertirse no significa adoptar o regresar a la religión con prácticas religiosas, rituales o devocionales, ni tampoco significa hacer ayunos, penitencias o sacrificios, como desgraciadamente aún se cree y se predica en muchas partes y se enseña. No, Jesús jamás habló de eso como relacionado a la conversión. Cuando Jesús dice conviértanse, está pidiendo un cambio serio, profundo, real de mentalidad que influye profundamente en el comportamiento de la persona. Convertirse significa dejarse amar por Dios y renunciar al egoísmo y a la injusticia para orientar la propia existencia al bien y la felicidad de los demás. Pensemos hoy, ¿de qué me tengo que convertir yo hoy aquí? Esa creo que es una muy buena pregunta para nosotros, ¿ok? Ya cada uno tendremos tiempo para responderla. ¿Cuál es el requisito para la conversión? Lo dice inmediatamente el evangelista: creer en el evangelio. Creer se dice en griego pisteio, y es uno de los verbos más difíciles en toda la Biblia, tanto gramaticalmente como vivencialmente. ¿Qué significa creer? Creer significa confiar que algo o alguien es auténtico y darle mi adhesión libre y total. Creer implica discernir, actuar y ser fiel. Esas tres cosas: discernir, actuar y ser fiel. Jesús pide que se crea en este evangelio, en esta buena noticia, y actuar en consecuencia. Jesús pide que aceptemos gozosamente el amor de Dios, que nos convierte, nos transforma y nos hace capaces de construir, de construir su familia mesiánica, su iglesia, para hacer visible y patente el reino de Dios. Recordemos, la iglesia no es el reino. La iglesia existe por y para el reino. De manera que el reino empiece a ser instaurado desde aquí y desde ahora. ¿Ok? Esa fue la primera parte de la perícopa, apenas. Pasemos ahora a la segunda parte. ¿Ok? El evangelista nos cuenta, estamos hablando de las partes en lo que dividimos. ¿Recuerdan que la dividimos en dos partes? ¿Sí? La primera es la predicación de Jesús. Entramos a la segunda parte, que es la invitación a seguirlo de los 4 primeros discípulos. El evangelista nos cuenta las cosas de manera sucinta, resumida, condensada. Nos dice primero que Jesús comienza a proclamar su mensaje y que luego ha llamado a unos hombres a seguirlo. Pero, atención, no nos dice cuánto tiempo ha habido de por medio. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús predicando
solo antes de llamar discípulos a seguirlo? No lo sabemos. La manera en que Marcos lo ha escrito pretende crear la impresión de un sentido de urgencia, como si hubiera sido inmediatamente. El reino, y eso es una característica de todo el Evangelio de Marcos, hay un sentido de urgencia siempre ahí. El reino es iniciativa de Dios, pero requiere la colaboración del ser humano. Por eso, dice el evangelista, que Jesús iba bordeando el mar de Galilea, bordeando el mar de Galilea. ¿Por qué el evangelista emplea el término mar si ya dijimos que no es un mar, sino un lago? El mar representa dos cosas. El recuerdo del primer éxodo de los hebreos, caracterizado por el cruce del Mar Rojo, y el límite geográfico que conduce a la tierra de los paganos. ¿Okay? El evangelista nos presenta a Jesús como el que hará un nuevo éxodo, esta vez en sentido contrario, de la tierra prometida a las tierras paganas. ¿Por qué? En la teología de los evangelistas, Israel se había convertido en la tierra de opresión, de la que ahora hay que salir, y la nueva tierra prometida es el mundo entero. El mensaje de Jesús no se dirige solo a la región de Galilea, sino a todo el mundo. Su misión y la misión de aquellos que lo sigan es doble, auténticamente liberadora y universal. A continuación, el evangelista narra el encuentro de Jesús con unos hombres. El relato está inspirado literariamente en el llamado de Elías a Eliseo que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. ¿Se acuerdan que decimos que los evangelistas han tomado otros pasajes como modelos literarios? Jesús es comparado aquí con el nuevo Elías. Entonces, dice el texto, vio a Simón y a Andrés, dos nombres de origen griego, ¿ok? Largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dice, vengan conmigo. O más concretamente, vengan después o detrás de mí. Es decir, vengan en actitud de discípulos que van siguiendo a su maestro. Y este será, lo sabemos, hacemos la traducción porque es el mismo sentido del verso 20, cuando dice que Juan y Santiago fueron tras él, o sea, detrás de él, siguiéndolo. Seguir implica que van en actitud, seguir detrás de él significa que van en actitud de discípulos, ¿ok? A eso es a lo que los invita Jesús, a ser discípulos. Y esta será la invitación que Jesús hará continuamente en el Evangelio, tanto entonces como ahora, ¿sí? A todos los seres humanos. Ir en pos de Él, seguirlo. ¿Por qué? Porque Jesús nos puede mostrar cómo construir esta sociedad alternativa llamada Reino de Dios. Seguir a Jesús no es una idea piadosa o devocional. Seguir a Jesús implica comprometerse radicalmente, ¿sí? En ver las cosas de una manera distinta a como estamos acostumbrados, en comportarse coherentemente con esta nueva visión y en construir una sociedad, el reino de Dios, donde hay vida y cabida para todos. Fijémonos a quién llama Jesús. Jesús no llamó a seguirlo a ministros religiosos de la época, no llamó a sacerdotes ni levitas del templo, no llamó a escribas o fariseos, es decir, no llamó a los expertos en las tareas religiosas ni a los entrenados en cuestiones de la Torá. No, Jesús llamó aquí primero a unos pescadores, a gente común del pueblo, especializada no en la religión, sino en los asuntos cotidianos de la vida y de la sobrevivencia. Jesús quizás se dio cuenta que el cambio que él proponía, la llegada del reino, esta nueva sociedad, no podía venir de las autoridades religiosas de la época, que estaban, según los textos del Evangelio, que estaban empeñadas en su mayoría por conservar sus privilegios y su dominio sobre el pueblo. Por eso Jesús llamó a gente común, con profesiones ordinarias, con vidas como las de la mayoría del pueblo. Casi podíamos entrever que Jesús prefirió entrenar su propio grupo de discípulos en vez de echar mano de gente que ya sabía mucho o pretendía saber mucho de su religión, ¿sí? De entre los grupos religiosos de su época. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué lección podemos aprender nosotros de esto? ¿De a quién habla Jesús? ¿En dónde les habla? ¿Y a qué los invita? ¿Okay? Pensemos en eso.
Y ahora viene la gran sorpresa. El evangelista va a poner en boca de Jesús una imagen de gran violencia literaria, pero le dará un nuevo significado. Dice, los haré pescadores de hombres. Tanto pescar como la pesca tienen antecedentes en el Antiguo Testamento. Otra vez, ¿se acuerdan? El uso, el recurso a pasajes, a textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, la figura de la pesca se utiliza en el Antiguo Testamento para indicar la acción destructora de ciertos imperios contra Israel, tal como aparece, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 16, verso 16, en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, verso 6 y siguientes, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 13, y en el capítulo 19, verso 8 y siguientes. Tomemos un caso. En Jeremías 16, 16, se compara la invasión a Israel por los pueblos paganos como la acción de los pescadores para llevar a los israelitas como peces entre las naciones, a fin de deportarlos, esclavizarlos y someterlos, como en realidad sucedió cuando Israel fue colonizado por varios imperios más poderosos, ¿sí? Los babilonios, los persas, los griegos y en tiempo de Jesús, los romanos. La cita dice, enviaré muchos pescadores a pescarlos, oráculo del Señor. Jeremías 16, 15 y luego 16, ¿ok? Es decir, enviaré imperios para que los dominen y los sometan. En tiempo de Jesús, Israel creía que Dios les daría la revancha histórica gracias a que un Mesías político y guerrero, ¿sí?, les daría esa revancha. Y que ellos serían ahora los pescadores de los demás pueblos, es decir, quienes someterían a los demás reinos. Queda claro, entonces, que la figura del pescador es la del guerrero vencedor y dominador. ¿Por qué entonces Jesús los llama a convertirse en pescadores de hombres? Pescar un pez significa sacar a un animal fuera de su ambiente natural para darle muerte, a fin de obtener un beneficio propio, alimentarse, o venderlo, ¿no? En cambio, Jesús ha invertido el significado que esta expresión tenía en el Antiguo Testamento. Para Jesús, pescar hombres o pescar seres humanos significa sacarlos fuera del agua, esto es, sacarlos fuera de la situación actual de dominio, de injusticia, de indiferencia, de falta de solidaridad, de muerte, no por el propio interés, sino para que vivan y se desarrollen. Este es el llamado que Jesús hace. Mientras que hasta ahora ustedes han vivido para su propio interés, en adelante pueden vivir para ayudar a sus semejantes. Jesús les propone a estos 4 hombres practicar concretamente un estilo de vida diferente para hacer posible el reino de Dios. Y la primera acción que se debe hacer para construir ese reino de Dios es alejar a los seres humanos de aquello que puede causarles la muerte, las aguas donde ahora nadan. Lo que da la vida es la renuncia a los propios intereses egoístas para remediar las necesidades del prójimo. Lo que provoca la muerte es vivir egoístamente, ¿sí?, en perjuicio de los demás. Por eso, los más acérrimos enemigos de Jesús serán aquellos que están anclados en su propia conveniencia e intereses, que son, según los evangelios, la casta religiosa y sacerdotal de su época. ¿Cómo reaccionan estos hombres? Dice el texto, ellos al instante dejando las redes le siguieron. Hay que estar muy atentos aquí. El evangelista resalta la inmediatez con la que los discípulos siguen a Jesús, aceptando su invitación. Pero no nos emocionemos. Si leemos con atención el resto del evangelio, veremos que los discípulos no entenderán bien a Jesús. ¿Recuerdan cuando dijimos más arriba lo que era el reino de Israel y pescar en el Antiguo Testamento? Pues bien, debido a la mentalidad, debido a esa ideología nacionalista de la época, los discípulos no están pensando ni entendiendo lo mismo que Jesús. Jesús los invita a seguirlo para construir el reino de Dios. Los llama a la conversión, a abrirse a los pueblos paganos que consideran como enemigos, a pescar seres humanos para darles vida, no para dominarlos, no como venganza personal o tribal o nacional. En cambio, ellos están pensando en el reino de Israel.
en la revancha histórica del pueblo judío, en pescar para dominar. Tienen en mente la reforma violenta de las instituciones y la liberación de la nación mediante la guerra. Una actividad que les retribuirá, según ellos, beneficios económicos y políticos, ¿sí? Junto con puestos de poder, influencia y de dominio. Para estos discípulos, pescar significa victoria política mediante la violencia. Por eso se explica su respuesta inmediata, que reaccionen inmediatamente a seguir a Jesús, ¿sí? Que solo recientemente ha hablado del reino. No tenemos que espantarnos de esto, ¿sí? Esta es una interpretación tal vez novedosa para algunos de ustedes, porque siempre hemos pensado que reaccionan inmediatamente como una actitud positiva al llamado de Jesús. En realidad hay que leer los textos con mucho cuidado, ¿sí? Esto que estoy diciendo se comprueba perfectamente cuando vemos cómo en el resto del Evangelio, estos 4 discípulos, sobre todo 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, son los más ambiciosos, los más testarudos y los más violentos. Jesús se encargará pacientemente de hacerles ver que están equivocados. Jesús tendrá que explicarles y aclararles varias veces que su misión no es ser servidos ni concentrar poder, sino servir y dar su vida amorosamente con y por los demás. Por eso, la labor de hacer pescadores es de Jesús, no de ellos. El verbo en griego es poieo, ¿sí? Poieo, que significa literalmente hacer, crear. De ahí viene la palabra poesía y la labor poética de un escritor, es decir, una creación, algo que es nuevo. Es Jesús quien los hará, los creará, ¿sí? Pescadores de hombres. Es decir, tendrán que dejar lo que saben para aprender de Jesús. Tendrán que dejarse formar por Él. Tendrán que aprender a tener su mentalidad, sus criterios y su forma de vida. Esto es muy importante. Cada discípulo y discípula, ¿sí? Implica una nueva creación de Dios. Cada discípulo o discípula implica una nueva creación, una obra nueva de Dios. Una nueva obra, un nuevo ser humano, un ser humano al estilo de Jesús, un ser humano para el reino. Para que ese nuevo ser humano sea posible, hay que despojarse y morir todos los días al ser humano viejo. Es decir, abandonar las mentalidades y comportamientos que no van con el ser humano del reino, ¿sí? Con el ser humano, el reino de Dios, ¿sí? Precisamente Jesús quiere formar y crear nuevos seres humanos. Y esta es una tarea de todos los días. Hay que ser perseverantes y pacientes. Dios no aniquila nuestra naturaleza, ¿sí? Sino que la recrea, la perfecciona. ¿Cómo? Con cada acto de amor servicial que hacemos por los demás. Por eso, cada vez que los discípulos se rebelen y quieran imponer sus propios criterios, Jesús los va a poner en su lugar, ¿sí? Por ejemplo, cuando los discípulos ambicionen poder y prestigio, Jesús les dice: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz y sígame. O por ejemplo, cuando Simón Pedro intente imponer sus criterios y pensamientos, su agenda sobre Jesús, este le va a decir: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y muchos pasajes más, ¿okay? Jesús continúa caminando por la orilla del mar y esta vez se dirige a otros 2 hermanos que tienen nombres hebreos, Santiago y Juan. El evangelista nos ha presentado antes 2 hermanos con nombres griegos, Simón y Andrés. Y estas 2 parejas de hermanos representan a 2 grupos dentro de la ya establecida comunidad cristiana para la que Marcos escribe, ¿sí? Los griegos, que son los paganos, que quizá traían una mentalidad religiosa más abierta que la judía, y los judíos más ligados a la tradición, que serán aquellos que más adelante en este mismo evangelio demostrarán la dificultad que tienen para comprender y seguir a Jesús. Y también estos hermanos, de inmediato dice, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Recuerden lo que he dicho anteriormente sobre la inmediatez con que Andrés y Simón siguen y dejan todo para seguir a Jesús, aplica también para Santiago y Juan. Entonces, hay que estar muy atentos a los diversos kairos de Dios,
a los momentos oportunos de la vida cotidiana para conectar con lo mejor de nosotros mismos, que es don de Dios, y ofrecerlo a los demás. Si no eres tú, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? La invitación es a convertirse, ¿sí? Y esta invitación es para ti, es para mí y es para todos. La invitación de Jesús, tanto entonces a estos hombres como ahora a nosotros, es llamarnos para que con nuestra colaboración nos convirtamos en portadores de vida para todos cuantos viven en ambientes de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de angustia, de necesidad, de muerte. Recuerda, es para la sanación y liberación integral del ser humano. Esta es la vocación original para todos los que queremos ser discípulos y discípulas de Jesús. Y no se vale decir que no puedes, ¿eh? Todos necesitamos conversión permanente. Dios no llama a perfectos. Dios sigue llamando hoy a gente común, ordinaria, como tú y como yo. A gente envuelta en las labores cotidianas de la vida. ¿Qué es lo mejor que hay en ti mismo? Porque eso es don de Dios. ¿Qué es lo mejor que hay en ti mismo? ¿Cuáles son tus fuentes de vida? ¿Sí? ¿Qué te nutre? ¿Qué te da vida? Si conectas con eso y si eres consciente de eso, si lo desarrollas y luego lo compartes con los demás, podrás transformar tu vida y la de otros. Podrás ser un pescador de seres humanos, según la mentalidad de Jesús. El mundo, ya lo sabemos, está lleno de pesimismo, de malas noticias, incluso dicen ahora, ¿no?, de fake news. Jesús nos invita a acoger una buena noticia, un evangelio de parte de Dios. Es posible cambiar, es posible vivir de manera diferente, es posible vivir en amor y justicia y felicidad. Es posible, empezando por uno mismo. Hasta aquí mi contribución. Espero que sea de alguna utilidad. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Recuerden, pueden enviarme sus preguntas, dudas, comentarios a la dirección de correo electrónico verbumdayofm@gmail.com y también en Facebook @verbumdayofm. No me queda sino agradecerles su presencia el día de hoy. Que Dios les bendiga y para todos mi más sincero deseo de paz y bien. Gracias.